Aristóteles, acerca del alma, que contiene una exposición general sobre la naturaleza del intelecto y de la actividad de inteligir. Por lo que se refiere a aquella parte del alma con que el alma conoce y piensa, ya se trate de algo separable, ya se trate de algo no separable en cuanto a la magnitud, pero sí en cuanto a la definición, ha de examinarse cuál es su característica diferencial y cómo se lleva a cabo la actividad de inteligir. Ahora bien, si el inteligir constituye una operación semejante a la sensación, consistirá en padecer cierto influjo bajo la acción de lo inteligible o bien en algún otro proceso similar. Por consiguiente, el intelecto, siendo impasible, ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma, pero sin ser ella misma, y será, respecto de lo inteligible, algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible. Por consiguiente, y puesto que intelige todas las cosas necesariamente, ha de ser sin mezcla, como dice Anaxágoras, para que pueda dominar, o lo que es lo mismo, conocer, ya que lo que exhibe su propia forma obstaculiza e interfiere a la ajena. Luego no tiene naturaleza alguna propia aparte de su misma potencialidad. Así pues, el denominado intelecto del alma, me refiero al intelecto con que el alma razona y enjuicia, no es en acto ninguno de los entes antes de inteligir. De ahí que sería igualmente ilógico que estuviera mezclado con el cuerpo, y es que en tal caso poseería alguna cualidad, sería frío o caliente y tendría un órgano como lo tiene la facultad sensitiva, pero no lo tiene realmente. Por lo tanto, dicen bien los que dicen que el alma es el lugar de las formas, si exceptuamos que no lo es toda ella, sino solo la intelectiva, y que no es las formas en acto, sino en potencia. Por lo demás, y si se tiene en cuenta el funcionamiento de los órganos sensoriales y del sentido, resulta evidente que la impasibilidad de la facultad sensitiva y la de la facultad intelectiva no son del mismo tipo. El sentido, desde luego, no es capaz de percibir tras haber sido afectado por un objeto fuertemente sensible, por ejemplo. No percibe el sonido después de sonidos intensos, ni es capaz de ver ni oler tras haber sido afectado por colores u olores fuertes. El intelecto, por el contrario, tras haber inteligido un objeto fuertemente inteligible, no intelige menos sino más, incluso los objetos de rango inferior. Y es que la facultad sensible no se da sin el cuerpo, mientras que el intelecto es separable. Y cuando éste ha llegado a ser cada uno de sus objetos a la manera en que se ha dicho que lo es el sabio en acto, lo que sucede cuando es capaz de actualizarse por sí mismo, incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido o investigado. El intelecto es capaz también entonces de inteligirse a sí mismo. Pero puesto que la magnitud y la esencia de la magnitud son cosas distintas y lo son también el agua y la esencia del agua, y otro tanto ocurre en otros muchos casos, pero no en todos, en algunos es lo mismo, será que el alma discierne la esencia de la carne y la carne ya con facultades distintas, ya con una sola, pero dispuesta de distinta manera, y es que la carne no se da sin materia, sino que al igual que lo chato, es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. Con la facultad sensitiva, pues, discierne lo caliente y lo frío, así como aquellas cualidades de las que la carne constituye una cierta proporción combinatoria. En cuanto a la esencia de la carne, la discierne ya con otra facultad separada, ya con la misma facultad, siendo ésta respecto de sí misma lo que la línea curva es respecto de sí misma una vez enderezada. A su vez, y por lo que se refiere a los entes abstractos, con la línea recta sucede como con lo chato, puesto que no se da sin el continuo. Sin embargo, su esencia, si es que la esencia de la recta y la recta son cosas distintas, la discierne con otra facultad. Supongamos, pues, que su esencia sea la díada. La discierne, por tanto, ya con otra facultad, ya con la misma dispuesta de otra manera. Así pues, digamos en general que el intelecto es separable en la misma medida en que los objetos son separables de la materia. Cabe por lo demás plantearse el siguiente problema. Si, como dice Anaxágoras, el intelecto es simple e impasible y nada tiene en común con ninguna otra cosa, ¿de qué manera conoce si el inteligir consiste en una cierta afección y de dos cosas a la que parece la una actúa y la otra padece en la medida en que ambas poseen algo en común? Añádese a esto el problema de si el intelecto mismo es a su vez inteligible. De ser así, o bien el intelecto se dará en las demás cosas suponiendo que no sea inteligible en virtud de otra cosa y suponiendo que lo inteligible sea específicamente uno, o bien estará mezclado con algo que lo haga inteligible como las demás cosas. En cuanto a la dificultad de que el paciente ha de tener algo en común con el agente, ¿no ha quedado ya contestada al decir que el intelecto es en cierto modo potencialmente lo inteligible, si bien en entelequia no es nada antes de inteligir? Lo inteligible ha de estar en él del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Esto es lo que sucede con el intelecto. En cuanto a la segunda dificultad, el intelecto es inteligible exactamente como lo son sus objetos.
En efecto, tratándose de seres inmateriales, lo que intelige y lo inteligido se identifican. Toda vez que el conocimiento teórico y su objeto son idénticos, más adelante habrá de analizarse la causa por la cual no intelige siempre, pero tratándose de seres que tienen materia, cada uno de los objetos inteligibles está presente en ellos solo potencialmente, de donde resulta que en estos últimos no hay intelecto, ya que el intelecto que los tiene por objeto es una potencia inmaterial, mientras que el intelecto sí que posee inteligibilidad.